Hola, apreciados estudiantes. En esta oportunidad les habla su profesora María Velázquez, profesora que va a estar con ustedes en la Cátedra de Arte y Patrimonio, perteneciente a la Escuela Parroquial Jesús Horizonte y Camino. Quiero darle una cordial bienvenida a todos esos nuevos ingresos que van a formar parte de esta gran familia JHC. Igualmente se les da la bienvenida a todos esos estudiantes que están ingresando en esta nueva etapa de la educación media, pues a pesar de que es una situación bastante difícil porque les ha tocado entrar dentro de una modalidad a distancia, pues se les exhorta a que no nos desanimemos y que pues entre todos juntos sé que vamos a poder lograr cumplir los objetivos, como es lograr ese aprendizaje, aunque sea a través de las pantallas. Vamos a tratar de familiarizarnos, vamos a tratar de obtener los conocimientos que realmente sean significativos, y se les invita también a los representantes que les presten ese apoyo a esos muchachos que hoy en día pues están iniciando esta nueva etapa. Vamos a trabajar en esta oportunidad con la primera unidad de lo que es la Cátedra de Arte y Patrimonio. En esta oportunidad nuestro tema a desarrollar va a ser el arte como creación humana y parte de la cultura. Para comenzar nuestra temática del día de hoy, vamos a entender lo que es la palabra cultura. La cultura etimológicamente viene de la palabra del latín que significa cultus. Cultus significa cultivar, dándonos así un concepto de lo que es cultura. Cultura viene a ser el cultivo del espíritu humano y de las facultades intelectuales del hombre. Como podemos ver, la cultura es fomentar, es cultivar todas esas costumbres, valores, tradiciones que nos vienen formando nuestros antepasados. Entendamos también que la cultura tiene mucho que ver con los modos de vida de una época, de una sociedad. Antiguamente siempre hemos escuchado esa palabra de decirle a una persona que es culta nada más por el hecho de poseer cierto grado de conocimiento intelectual, y esto es válido. ¿Por qué decimos que esto es válido? Porque cultura también forma parte de ese cúmulo de capacidades especiales que poseen ciertas personas. Pero entonces nosotros podríamos decir que una persona que no posea ese cierto grado de conocimiento no tenga cultura. Pues no, los sociólogos han dado su concepción y ellos acentúan que toda persona, ¿verdad?, que posea un aprendizaje tiene su cultura. ¿Por qué? Porque cultura viene dado por ese conocimiento que se va adquiriendo de generación en generación, ya sea un conocimiento científico o un conocimiento verbal o un conocimiento que se dé, un aprendizaje que se dé a través de costumbres y tradiciones. Entonces no podemos decir que una persona que no posea cierto grado de conocimiento no posee cultura. Claro que sí posee ese grado de cultura. Para entender un poco más lo que es el término cultura, vamos a ver algunas concepciones, algunos conceptos de algunos autores que nos aclaran más este conocimiento. Tenemos a, tenemos a nuestro sociólogo Taylor, el cual nos dice que la cultura o civilización es todo aquello complejo que incluye el conocimiento, creencias, el arte, la moral, el derecho y las costumbres y cualesquiera otros hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad. También, por otra parte, tenemos a otro gran sociólogo como es Boas. Él dice que la cultura incluye todas las manifestaciones de los hábitos sociales de una comunidad, las reacciones del individuo, en la medida que se ven afectadas por las costumbres del grupo en que se vive. Y una tercera concepción, tenemos la del sociólogo Anthony, que nos dice que la cultura se refiere a los valores que comparten los miembros de un grupo dado, a las normas que pactan y los bienes materiales que producen. Como podemos ver,
en estas tres grandes definiciones existen elementos que tienen mucha semejanza. Si nos detallamos cada uno de estos conceptos, vemos que uno de los primeros elementos que encontramos allí es que los tres coinciden en que tiene que ver con costumbres, tradiciones, valores que se encuentran inmersos dentro de una sociedad. Otro elemento que encontramos es eso mismo, que es un hecho que no se da de manera aislada, sino que se da dentro de un contorno social. Y tenemos también un tercer elemento que es que vemos que ellos dicen que se transfiere, que se transmite de generación en generación, es decir, que no se queda en una época, sino que trasciende a través del tiempo. Así, podemos tener un concepto de cultura entendido como es todo lo que se aprende y es aprendido dentro de una sociedad. Uno de los puntos a tratar también tenemos las características de la cultura. Tenemos que la cultura es aprendida. ¿Por qué decimos que la cultura es aprendida? Ella no es un hecho que se da de manera innata del ser, sino que es un hecho que se da a través de un proceso de aprendizaje. Como bien pudimos observar en los términos anteriores, ellos dicen que es un proceso que se transmite de generación en generación. Entonces allí le damos respuesta a lo que es aprendida. Es un hecho que se da en medio de un proceso de enseñanza-aprendizaje, se transmite de una generación a otra. También tenemos que la cultura es compartida. ¿Por qué decimos que es compartida? Porque no es un hecho que se da de manera aislada. Los diferentes autores concuerdan en que la cultura se da dentro de un contorno social, no es un hecho aislado, porque en ese caso, cuando una persona toma como algo propio, ya eso es un hábito que tiene el ser, y para que forme parte de la cultura debe ser compartida dentro de la sociedad o dentro de su entorno donde él se desenvuelve. También tenemos que la cultura es simbólica. ¿Por qué decimos que la cultura es simbólica? Sencillamente porque la cultura se vale de signos para ser representada, ya sea un baile, ya sea una pintura, ya sea una arquitectura. Son símbolos que muestran la realidad de un pueblo. Por ejemplo, podemos ir a una ciudad y nos encontramos en una plaza y allí encontramos una gran piedra. De repente para nosotros no tenga ningún significado, pero para esa persona, para ese conglomerado social, para ese pueblo, de repente esa piedra tenga una gran significación porque fue una persona muy importante que la dejó allí, o fue producto de una gran estructura que tuvo una gran significación para ese pueblo, y eso le recuerda ese momento histórico, lo lleva a pensar en esa situación. Entonces la cultura se vale de símbolo para mantenerse en el tiempo. Por otra parte, tenemos que la cultura es necesaria. ¿Por qué decimos que la cultura es necesaria? Porque esto no permite que la cultura se trascienda en el tiempo y los pueblos no pierdan esa memoria cultural. Entonces necesitamos de la cultura para reforzar todos aquellos nuevos conocimientos que nosotros hoy en día tenemos y que forman parte del pasado y que formarán parte de un futuro. Entonces la cultura es necesaria porque nos hace mantener viva la memoria de los pueblos. Tenemos que la cultura es dinámica. ¿Por qué decimos que la cultura es dinámica? ¿Verdad? La cultura es dinámica sencillamente porque ella no es algo estático, sino que va formando parte de un proceso transformador. A medida que los pueblos avanzan, la cultura también avanza. Tenemos que no es algo que se mantiene estático. Un ejemplo muy palpable lo tenemos ahorita en esta situación que estamos viviendo. Hace un año atrás nosotros andábamos sin esto que nosotros llamamos el tapaboca. En algún tiempo, quizás algunas generaciones, algunos países ya lo tenían como parte de su cultura, pero para nosotros esto no tenía ninguna significación. Desde diciembre para acá
esto ya empieza a formar parte de lo que es nuestra cultura, el uso del tapaboca, el uso de guantes. ¿Por qué? Porque a medida que van avanzando los pueblos, se van creando nuevas formas de manifestaciones, nuevas formas, los procesos históricos nos hacen cambiantes. Es por eso que decimos que la cultura no es un hecho estático, sino que es un hecho que transforma a los pueblos, es dinámica, va cambiando con el transcurrir de ello, que aquí entra muy bien la frase que todo lo que aprendemos lo aprendemos en sociedad. Y esto podía darnos respuesta a la siguiente pregunta. ¿Las personas nacen racistas? En mi propia perspectiva, pienso que las personas no nacemos racistas, ¿verdad? Las personas se hacen racistas. Es por ello que se dice que la cultura es dinámica, es aprendida, es compartida, porque dándole respuesta a esta pregunta, vemos allí las diferentes características que anteriormente les he nombrado sobre la cultura. Las personas no nacen racistas, las personas se hacen racistas. También podríamos dar como otro ejemplo, las personas nacen de católicas o de una u otra religión. Pues no, ¿verdad? Es algo que adquieren dentro de su contorno social, dentro de su grupo social. Allí damos respuesta a cada una de lo que son las características de la cultura. Para continuar, dándole hincapié a lo que es la parte de la cultura, les voy a dejar un pequeño video donde va a afianzar ese aprendizaje de lo que es la cultura. Ya conocido el término cultura, ahora vamos a tratar el tema de lo que es el arte. Tenemos una definición donde nos dice que el arte es el concepto que engloba todas las creaciones realizadas por el ser humano para expresar una visión sensible acerca del mundo, ya sea real, imaginario o mediante recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. El arte permite expresar ideas, emociones, percepción y sensación. Como podemos ver, el arte viene a ser esas diferentes manifestaciones, expresiones que una persona realiza con el fin de dar un mensaje, de transmitir un sentimiento, una emoción. Entonces, todo aquello que es producto del hombre, que lleva una técnica y que expresa un mensaje hacia un hecho social, que transmite un mensaje, podemos considerarlo como parte de lo que es el arte. También vemos que el arte cumple algunas funciones. ¿Cuáles son estas funciones que cumple el arte? Tenemos que es un transmisor de su realidad. ¿Por qué decimos que el arte es un transmisor de su realidad? Porque el arte viene a ser, el artista que crea el arte transmite su propia realidad. No es como tú la ves, no es lo que tú ves, sino que el artista transmite lo que él siente, lo que él ve. Para un ejemplo de esta función de transmisores de su realidad, tenemos a este gran pintor como es Van Gogh. Él era un pintor donde podemos observar que toda su pintura o parte de la gran mayoría de su pintura reflejaba mucho el color amarillo. ¿Y por qué reflejaba el color amarillo?
Él tiene una anécdota muy conocida que dicen que Van Gogh, se comía la pintura amarilla. ¿Y por qué este hecho que para nosotros podemos decir que estaba loco? Que eso es algo increíble, que eso es algo que nosotros no podemos hacer. Pero para él, el comer pintura amarilla le producía felicidad por el simple hecho de que él asociaba la pintura amarilla con la felicidad, y cuando él quería reflejar un cuadro donde manifestar la alegría, la felicidad, él pintaba sus cuadros de amarillo. Entonces era su realidad. Por eso decimos que es un transmisor de la realidad del artista, de la realidad del pintor. No es como la sociedad lo quiere percibir, sino como el pintor, el escultor, el artista quiere expresar ese arte. Entonces, por eso decimos que es un transmisor de su realidad, de la propia perspectiva de cómo el autor, como el artista, ve su realidad, independientemente cómo la vean los demás. Tenemos también otra de las funciones, que es expresión de una idea, un sentimiento, una pasión o un estado de ánimo, ¿verdad? Podemos observar que el arte tiene esa capacidad de transmitir sentimientos, de transmitir una pasión, de transmitir un estado de ánimo. A través de las pinturas, nosotros, si observamos una pintura fijamente, allí podemos nosotros ver reflejado el estado de ánimo del pintor. Puede que sea un cuadro muy oscuro, muy abstracto, y allí entonces eso a nosotros, nuestra perspectiva, nos da cierto grado de tristeza, de melancolía. Y cuando vemos un cuadro muy colorido, podemos ver que ese pintor está transmitiendo alegría, está transmitiendo esperanza. Depende de los colores también que el autor utilice. También lo podemos ver en una danza, en un baile. Transmiten sentimientos, transmiten emociones. Es por eso que a veces la persona que percibe el arte se transforma, y eso le genera un cierto grado de emoción, porque le crea una relación con el pintor, con el artista, porque ellos reflejan mensajes a través del arte. También tenemos que el arte tiene una función educativa, y esto es debido a que el arte educa. A través del arte nosotros podemos observar diferentes manifestaciones culturales de un pueblo. A través del arte nosotros podemos conocer muchas realidades de diferentes situaciones que estén afectando a un conglomerado social. Entonces el arte tiene esa función de educar, de transmitir un mensaje, es decir, tiene una función educadora. Por otra parte, tenemos que el lenguaje tiene diferentes maneras de expresarse, y a esto es lo que nosotros llamamos los diferentes lenguajes del arte. Es decir, el arte habla a través de ¿qué? A través de diferentes formas, a través de distintas expresiones artísticas, ¿verdad? El arte se manifiesta, y el arte tiene su propia manera de darnos un mensaje. Vamos a hablar ahora sobre las diferentes formas en que el arte tiene para expresarse. Tenemos el visual, tenemos auditivo y tenemos kinestésico. En cuanto a lo que es el lenguaje visual, tenemos que una de sus características es que el predominio es la imagen. Como podemos observar, es visual, es decir, es a todo aquello que es captado a través de la vista. Entre tenemos lo que es la pintura, las diferentes manifestaciones culturales, las diferentes manifestaciones artísticas. A través de esto, a través de la vista, es una manera en que el pintor tiene la manera de expresarse. También tenemos lo que es el lenguaje auditivo. A través del predominio del sonido podemos también captar lo que es el lenguaje artístico, a través de la música, a través de la orquesta, a través de todo eso que nosotros podemos captar a través del sentido del oído. Nosotros podemos percibir diferentes formas de diferentes mensajes que nos dan los diferentes artistas a través
de lo que es el medio auditivo. También tenemos lo que es el lenguaje kinestésico. Su característica principal es donde el predominio es el movimiento, es decir, nosotros podemos percibirlo a través de las diferentes expresiones corporales, a través de la música, a través de la danza. Allí nosotros encontramos diferentes manifestaciones culturales. Conociendo ya los diferentes lenguajes de lo que es el arte, podemos decir entonces que el arte y la cultura tienen una gran relación, ya que ambos se nutren mutuamente. El arte forma parte de esa cultura que nos permite conocer lo que ha sido transmitido de generación en generación. Para afianzar el conocimiento de lo que es el arte, les voy a dejar un breve video para que afiancen su conocimiento con respecto al tema dado. Vamos a ver cuál es la actividad que ustedes realizarán para poder ser evaluados. Una vez visto el video, darás respuesta a las siguientes preguntas, las cuales responderás en la página web en la materia correspondiente. En vista de que hemos tenido ciertos problemas con lo que es la plataforma de la página web, los estudiantes a continuación se les va a dejar una diapositiva donde están una serie de preguntas. Esas preguntas, las respuestas las encontrarán viendo el video. Una vez que ustedes vean el video, podrán darse cuenta que es parte de del contenido que está en dicho video. Estas preguntas ustedes primero las van a contestar en sus cuadernos para que una vez abierta la página web, ustedes puedan acceder
y contestarlas allí, ya que las mismas preguntas que ustedes van a ver en la lámina son las preguntas que ustedes se van a encontrar en la página web cuando abran el módulo. Entonces allí ustedes van a responder las preguntas. Estas preguntas tienen una fecha para entregarla de una semana, la cual será desde el 8/10 hasta el 15/10. Terminado este transcurso de la fecha, no se admitirán más respuestas, es decir, quien no entregue la evaluación en ese término quedará aplazado en esa unidad. Entonces tengan en cuenta que tienen una semana para abrir el video y contestar, darle respuesta a la pregunta. Esto tiene una ponderación de 20%. Les deseo mucha suerte, muchos éxitos y que sea de gran utilidad y de gran provecho toda la presentación que se les ha dado a través del video. Muchas gracias, chao, chao.